Hola amigos, ¿qué tal? Ahora vamos a resolver un problema de razonamiento matemático del tema de conteo de figuras. A una hoja cuadrada con x cuadraditos por lado se le traza una diagonal principal determinando un máximo de 10.100 triángulos. Halle x. Bien, aquí nos dicen que se tiene una hoja cuadrada con x cuadraditos por lado. También nos dicen que se le traza una diagonal principal. Entonces por aquí trazamos la diagonal principal. Y esta diagonal nos dice que determina un máximo de 10.100 triángulos. O sea que si nos ponemos a contar todos los triángulos que se pueden obtener, al final debemos llegar a 10.100. Y lo que nos pide el problema es determinar el valor de x. O sea, la cantidad de cuadraditos que hay en la hoja. Bien, este problema lo vamos a plantear mediante el método de inducción. También podemos resolverlo con la fórmula del número de triángulos, pero creo que con el método de inducción van a aprender a razonar más que utilizando la fórmula. Además que con este método deducimos la fórmula para hallar la cantidad total de triángulos a partir de los cuadraditos. Para aplicar el método de inducción, lo que hacemos es hallar para unos casos concretos la cantidad de triángulos que se obtienen a partir del número de cuadraditos. Empezamos con unos casos concretos y después lo generalizamos. A ver, vamos a empezar con un cuadradito. Supongamos que tenemos un cuadradito. Entonces, el número de triángulos que se puede obtener con un cuadradito es básicamente 2 triángulos, ¿no? Entonces aquí anotamos 2. Ahora, si tuviéramos 2 cuadraditos, el número de triángulos que se podrían obtener sería igual a sumar la cantidad de triángulos que ya se obtuvieron anteriormente con los nuevos triángulos que se pueden obtener a partir del cuadradito que hemos adicionado. Entonces tendríamos que sumar estos 2 triángulos pequeños y también tendríamos que sumar estos triángulos más grandes. En total tendríamos que sumar 4 triángulos. Por tanto, para 2 cuadraditos, el número de triángulos que se obtienen es 6. Ahora, si tuviéramos 3 cuadraditos, el razonamiento es similar. Ya sabemos que con 2 cuadraditos se obtienen un total de 6 triángulos. Ahora solamente tendríamos que sumar los nuevos triángulos que se obtienen a partir del cuadradito que se ha añadido. Y nuevamente tendríamos que sumar estos 2 triángulos pequeños. Además tendríamos otros 2 triángulos que se forman al juntar 2 cuadraditos, ya van 4. Y lo mismo para el caso de los triángulos que se forman con 3 cuadraditos. En total serían 2 que se tendrían que sumar. Y obtendríamos un total de 12 triángulos. Con 3 cuadraditos podemos obtener 12 triángulos en total. A ver, vamos a hacer un caso más. Vamos a trazar una línea horizontal y una línea vertical. Nuevamente nos preguntamos cuántos triángulos se obtendrán con 4 cuadraditos. El razonamiento sigue siendo el mismo. Ya tenemos 12 triángulos que se pueden obtener con 3 cuadraditos y solamente tenemos que agregar ahora los nuevos triángulos que se forman con el cuadradito que se ha añadido. Empezamos contando estos 2 triángulos pequeños, después habrían otros 2 más aquí al juntar 2 cuadraditos, ya van 4, otros 2 más al juntar 3 cuadraditos, ya van 6, y finalmente si juntamos 4 cuadraditos tendríamos otros 2 triángulos más. O sea, en total tenemos que agregar 8 triángulos. O sea que se obtienen un total de
20 triángulos con 4 cuadraditos. Bien, y así podríamos ir determinando la cantidad de triángulos que se obtienen a partir del número de cuadraditos, pero lo que nos interesa a nosotros es determinar una expresión para el caso en que tuviéramos x cuadraditos. Ahora lo que vamos a hacer es determinar qué patrón siguen los números que hemos hallado. Lo primero que nos podemos dar cuenta es que todos son números pares, así que podemos expresarlos como el producto de 2 por una cantidad. Y eso tiene mucho sentido dado que la cantidad de triángulos que se forman debajo de la diagonal es igual a la cantidad de triángulos que se forman encima de la diagonal. Bueno, entonces todos estos números los expresamos como múltiplos de 2. Por tanto, cuando tengamos x cuadraditos también el resultado tiene que ser un múltiplo de 2. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente ver cuál es la relación que siguen todos estos números. 1, 3, 6, 10. A simple vista se podría decir que si agregamos 2 al número 1 obtenemos 3 y si agregamos 3 al número 3 obtenemos 6 y después si agregamos 4 vamos a obtener 10. Entonces el patrón que sigue esta secuencia de números está relacionado con el número de cuadraditos. Observen que aquí tenemos 2 cuadraditos y aquí se está sumando 2. Aquí sumamos 3 cuando tenemos 3 cuadraditos. Y aquí también se suma 4 cuando se tiene 4 cuadraditos. Entonces para x cuadraditos tendríamos que sumar todos los números anteriores hasta el número x. Entonces lo que tenemos aquí ya es una expresión para hallar el número de triángulos que se obtienen a partir del número de cuadraditos. Lo único que tenemos que hacer es sumar los números hasta la cantidad del número de cuadraditos y después multiplicar ese resultado por el número 2. Y de esa forma ya tendríamos el número de triángulos. Entonces lo vamos a escribir como una fórmula, ¿ya? Si queremos hallar el número de triángulos en total a partir de la cantidad de cuadraditos, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 2 a la suma de 1 hasta el número de cuadraditos que se tengan en total. Ya esa sería la fórmula. Ahora esta fórmula se puede comprimir un poco resolviendo esta sumatoria en términos de x. Ya esta es una suma de los n primeros números naturales. La fórmula es la siguiente: si queremos sumar los x primeros números naturales, lo que hacemos es tomar x y multiplicar por el consecutivo y dividir entre 2, ¿ya? Esta viene a ser la fórmula para la suma de los x primeros números naturales. Aquí podemos simplificar el número 2. Entonces queda que el número de triángulos que se obtienen a partir de los cuadraditos va a ser igual a x por x más 1. Como el problema nos dice que se pueden obtener un máximo de 10.100 triángulos, entonces aquí reemplazamos ese dato, 10.100, y eso debe ser igual a x por x más 1. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar dos números que multiplicados nos den 10.100, y dichos números tienen que ser sucesivos, ya que aquí tenemos x que se multiplica por x más 1. Vemos que 10.100 se puede descomponer como 101 por 100. Entonces justamente aquí aparecen esos dos números que estamos buscando. Dos números consecutivos que nos den 10.100. Entonces de aquí vemos que x tendría que tomar el valor de 100. La respuesta se encuentra en la alternativa C.